Hola a todos ustedes, es un gusto y un placer saludarles en una edición más de esto que ustedes ya conocen, Sin pelos en la lengua, con el rabino Abraham Tobal. Jajam, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Como siempre, un placer. Al contrario, el placer es nuestro y el día de hoy tenemos el siguiente tema. ¿Qué es ser religioso? En nuestra religión judía, ¿no? Existen varios preceptos y existen varias formas de demostrar la religión. ¿Qué es ser un religioso? Si yo veo una persona con una kipá, con barba o con los tzitzit por fuera, ¿eso ya me dictamina como una persona religiosa al margen de lo que hagan mis relaciones interpersonales o no es así? En otras palabras, te refieres a tu pregunta, ¿qué define a una persona como religioso? Exactamente. Ok. A mí no me gusta usar mucho el tema en sí, el término de ser religioso, porque es una definición o un título muy relativo. Yo creo que el definir quién es religioso o qué es ser religioso lo define Hashem, lo define Dios. O sea, no existe una definición terrenal universal. Terrenal, no. En todo caso, usaría otro término, practicante de las mitzvot, de los preceptos. Okay. Aquella persona que practica los preceptos está siguiendo la religión judía. La religión judía y las leyes de Hashem. Eso se entendería como religioso, ¿no? El que practica la religión. Sí, pero yo creo que el concepto es mucho más amplio y mucho más profundo y para ver un auténtico, llamarlo religioso, que practica... Va mucho más allá. No es las apariencias, no es lo que la sociedad llamaría religioso. Por eso digo... si no es lo que hay por dentro, y entonces a lo mejor solamente Dios sabe calcular este tipo solamente de cosas. Dios definiría realmente, Él es un verdadero practicante de los preceptos, con el valor, tal vez siguiendo un poquito lo que vimos la vez pasada, de la forma o ritual y esencia. La forma de cumplir los preceptos. Entonces puede ser que uno, como dice el Talmud, mitzvat anashim melumada, que uno haga las cosas de forma rutinaria, porque así fue educado, y como perico, y repite. Y hay otra persona que hace menos ritual y de todo corazón tiene un sentimiento de acercamiento a Hashem y para Hashem es más religioso que el otro. Entonces, y a lo mejor para la sociedad el que lo hace más y en automático sería más religioso porque se ve más. Exactamente. Por eso no me gusta usar ese término, porque hay lo que la sociedad define y lo que Dios definiría. Entonces, empezamos en todo caso, hablaríamos qué definiría Dios, el Creador, como una persona que cumple sus preceptos. Y como bien nos dijo al principio, esto va mucho más allá, es un tema muy amplio y muy profundo. Podemos empezar a escarbar sobre este tema y sobre esta profundidad. De eso se trata. Venga, entonces, la religión judía nos dice que tenemos que cumplir preceptos. Si cumplimos esos preceptos y mostramos ante la sociedad en imagen que llevamos estos preceptos, ¿sí o no soy religioso? Ante Dios, hablemos ante Dios, así. Si uno se esmera, porque no hay perfección, todos tenemos errores, en algún momento algo puede ser, pero si uno realmente procura al máximo seguir todas las instrucciones y leyes que nos pone la Torá, entonces está practicando las leyes de Hashem. Entonces automáticamente se deriva de ahí que cabería llamarlo que lleva la religión o cumple o lleva los preceptos de la Torá. Es decir, y voy a ser muy puntual, si mi relación con Dios es, vamos a decir, no perfecta, pero es muy buena y muy sana, ¿qué rol juega las relaciones interpersonales, la parte humana? Estafar, hablar mal, no saludar, estar mal vestido. ¿Esto es al margen de la religión que piensa Dios de nosotros o juega un rol importante? Bueno, aquí yo creo que tocaste un punto medular donde hay un error muy grande en general en la visión acerca de la religión y de la sociedad. Hay una idea social que se formó realmente, no sé por qué,
porque las fuentes están muy claras que dicen lo contrario. O sea, ¿dónde vino No sé dónde vino el confusión? error, realmente no sé de dónde proviene, porque no le encuentro razón a ¿De ese qué- error. de qué ¿Y se cuál es trata la ese confusión? error? La sociedad estampó el término de religión a la persona que lleva los preceptos del hombre hacia Dios. Conocidos como Ben Adam Ben Adam Lamakom. Lamakom. Y los preceptos, tal vez Ben Adam Lajaveró, del hombre al prójimo, la gente lo toma como valores universales, como una ética, pero que No eso no es parte de la forzosamente, religión. no forzosamente es parte de la religión. Si uno dice, cuida los más notorios, ¿no? Para que la sociedad llama religioso a la persona que cuida Shabbat, kosher y Tarat HaMishpacha, Tevilá. pureza familiar, que son muy importantes, Claro. indiscutiblemente son pilares de la religión. Pero tienes razón, la sociedad etiqueta a una persona que cuida esto como religiosa. Y la vestimenta, Es la imagen. en el caso de un hombre que va con kipá, y principalmente, bueno, barba lo hace ya de un nivel superior, rabino y así, y en el caso de una mujer que va con el recato y la cabeza cubierta, ya se lo etiqueta. Es el estereotipo. El estereotipo, es decir, la persona que reúne esos requisitos es religiosa. Correcto. Eso es la sociedad. Ok. Ahora vamos a, como dije, vamos a ver lo que Hashem, lo que Dios pide de nosotros y cómo Dios etiqueta. Okay. No los seres humanos. No los seres humanos. Los seres humanos tenemos muchas debilidades y muchos intereses y a veces a conveniencia. Okay. No existe esa separación de preceptos del hombre al prójimo y del hombre a Dios. Para ninguno de los dos lados me refiero. Tenemos un paquete. Okay. Cuando el pueblo de Israel declararon Naaseh Benishma, el compromiso a cumplir los preceptos de la Torá, haremos y escucharemos a recibir la Torá, que es el compromiso, el pacto que hicieron con Dios, se comprometió en el cumplimiento del paquete de la Torá. Correcto. Desde los 10 mandamientos, que por cierto la gente confunde y cree que Torá son los 10 mandamientos. Okay. 10 mandamientos son muy importantes, pero hay 613 preceptos, tal vez una gran parte hoy no aplican, por no estar el Bet HaMikdash, etc. Pero los que sí son viables tienen la misma importancia. Cientos de preceptos siguen siendo. Tienen la misma importancia, pero justamente desde los 10 mandamientos se hizo un énfasis muy claro. 5 del hombre a Dios. Los primeros. Los primeros 5 y los segundos del hombre al prójimo. Este es el paquete del cual habla. Exactamente, y en la Torá lo mismo. En la Torá, la siguiente perashá después de Yitro, donde se mencionan los 10 mandamientos, dice, Vele a Mishpatim, y estas son las leyes, y habla de las leyes interpersonales, y dice, y estas son. O sea, dando a entender y hacen énfasis nuestros sabios, nuestros jamim, que es esa y, que agrega, dice, como las anteriores son de Sinai dictadas por Dios, también iguales. Estas leyes comerciales y leyes interpersonales son igual, en la misma categoría, son de Dios y son parte de la Torah. Y en los 10 mandamientos, como estaba diciendo, ya se hizo énfasis 5 y 5. Okay. No lo puedes recortar. Okay. Dice, no cabe decir soy religioso si llevé las primeras 5 y no llevé las segundas, ni al revés, ni viceversa. Claro. No cabe decir, llevé las segundas 5, yo soy no robo, un gran ser humano. yo no asesino, yo no esto, entonces, pero no llevo las primeras 5, entonces yo soy religioso. Ninguna de las dos viene en paquete. Para llevar los preceptos de Dios y seguir las leyes de la Torá es parejo. Y de hecho... Parejo e igual de importante, porque déjeme hacer una pausa y a poner sobre la mesa la siguiente frase, sin pelos en la lengua. Usted puede decir sin pelos en la lengua, que es exactamente lo mismo, o valen exactamente lo mismo los preceptos para con Dios que los preceptos que tienen que ver para con los seres humanos. Es el paquete exacto. No puedo decir que vale lo mismo. Y te vas a sorprender por qué. Porque cuando uno viola un precepto del hombre a Dios, está violando un precepto. Le está faltando a Hashem. A Dios. Pero cuando viola un precepto del hombre al prójimo, está violando 2 y en la mayoría de los casos 3. Porque también le está faltando a Dios, que nos dice esa prohibición, dice no robarás. Respeta a tus compañeros. Le está faltando al prójimo, ya se hizo doble. Y por lo general viene acompañado un tercero,
que es Hilul Hashem, profanar el nombre de Dios, que es otro tema que Si Dios hay quiere que hablarlo, abordaremos. pero del hombre a Dios, cuando lo hace a puertas cerradas, uno en algún lugar comió taref o violó Shabbat, lo que sea, digo, Está errando le está con le está faltando. Por eso es el famoso concepto que se conoce que en Kippur dice: no te des golpes de pecho, no vengas a pedirle perdón a Dios si le robaste al otro, primero pídele perdón al otro y después Dios dice: ven conmigo, correcto. porque es doble pecado, no Claro. puedes corregir nada más la parte de Dios. Entonces, a tu pregunta, que te vas a sorprender, tú tenías la son intención iguales. de preguntar, decir, ¿son más importantes del hombre a Dios? No, es más grave la violación del hombre al prójimo. No, sin restarle, no confundamos. Sin restarle En lo importancia más a los mínimo, primeros 5 que son del no hombre hay a Dios. justificativos de ninguna de las dos partes. Eso sí, no se acepta. Porque mucha gente dice: yo tengo buen corazón, yo ayudo a la gente, Y yo ya soy con eso correcto. estoy del otro lado. Y con eso ya estoy cumpliendo. No, Tampoco se llama religioso. tampoco se llama religioso. Dios te dice: yo te pedí esto y esto. Wow. Entonces no es suficiente. Pero tampoco el que diga: yo tengo la barba muy larga, y yo cuido Shabbat al pie de la letra, y cuido el kosher y todo, no importa si le estafé al otro, no importa si hice trampas, no importa si humillé a alguien, no importa si hablé la shonará, hablé mal del otro, no importa el extorsionar o el retener el sueldo de mi empleado, todas esas cosas, como que son cosas que son las reglas del negocio. El que no tranza no avanza. Claro. Entonces, y hay que avanzar, Claro. entonces eso lo justifica. Eso no. Yo tengo un dicho, es un poquito fuerte, pero no deja de ser verdad, como dijimos, sin pelos en la lengua. Yo veo hoy en día en el mundo, yo podría llamarlo así: hay muchos rabinos sin barbas y hay muchas barbas sin rabinos. Es decir, bueno, en otras palabras ya se conoce el dicho, ¿no? El hábito no es lo que hace la persona. Es correcto. No es la vestimenta, es decir, sino las acciones. Okay. Y si voy más lejos de lo que estoy diciendo, si vemos las palabras de Dios justamente, que fueron dichas a través de los profetas, uno de los más notorios es Isaías, profeta Ishayahu, capítulo 1. Ese capítulo lo leemos en Shabbat Hazon, el Shabbat previo a Tisha B'Av, a 9 de Av, que se recuerda la destrucción del templo. Ahí se lee esa visión que tuvo, esa profecía, que dice: Hazon Ishayahu ben Amos, Asher Hazal Yerushalayim. La visión que tuvo el profeta que vio sobre Yerushalayim. Y realmente yo cada año que vuelvo a leer ese texto me pongo a reflexionar y digo lo fuerte que es ese mensaje. ¿Por qué es tan fuerte? Voy a decir muy en síntesis: vale la pena, y recomiendo muchísimo el que quiere tener muy claro este tema, si vale uno sin otro o no. ¿Cuál vale más que el otro? Sí, vale muchísimo la pena leer el capítulo 1 de Isaías detenidamente y analizarlo. En pocas palabras voy a decir lo siguiente. Ahí describe a una sociedad, que era la que estaba en la época antes, previa a la destrucción del Bet HaMikdash, del templo, una sociedad que aparentemente, según los términos actuales, cómo definimos, a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo definimos religioso o no religioso? Podrían llamarlos ultraortodoxos. Okay. Digo, según los conceptos. ¿Por qué? Podríamos llamarlos eso. Porque ahí dice el profeta a la gente, dice: Hochechem umoadechem sanea nafshi. Hochechem se refiere a Rosh Hodesh, que establecían las fiestas, y un moadechem, y los moadim, que dicen las festividades, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, todo eso, Kippur. Dice Hashem, en nombre de Dios, dice Dios: lo odio, lo estoy odiando lo que ustedes hacen. Pero que dice que lo hacían, claro, que lo cumplían. Hodesh Shabbat, Kerom Mikra, dice cuidar el Shabbat, estudiar Torah. Dice Lo Halaben Ba'azara, dice cuando traen sacrificios al templo, era el ritual de esa época. Dice Mi bikesh zod miedchem
Remos Haserai. ¿Quién les pidió eso a ustedes? Que estén ensuciando, pisoteando mi patio, mi Betamidas, cuando me traen los korbanot, los sacrificios. Y dice, Gam kitarbu tefilá eneni shomea. Cuando aumenten en rezos, aunque aumenten rezar no muchísimo, no los voy a escuchar. ¿Pero qué significa todo eso? Que estudiaban Torah, que rezaban, que cuidaban las fiestas, que cuidaban el Shabbat. ¿Cómo le llamamos a eso? Y no dice que les faltó en algo, al pie de la letra. Ultra ortodoxos que se llevaban mucho, llevaban los korbanot y todo eso. Con todo bueno, y todo. uno se pregunta, pero si está perfecto el perfil que nosotros damos para definir que son religiosos, que esté tan enojado Hashem, decir, si rezas no te escucho. Si rezas no te escucho. Odio que me traigas korbanot, estás pisoteando. No quiero sus fiestas, no quiero su Shabbat, no quiero su estudio de Torah. ¿Qué pasa con eso? Pero ¿cómo? ¿Por qué? Uno se preguntaría, ¿pero qué hicieron? Si están perfectos, son súper religiosos. Ve lo que sigue diciendo. Dice, ¿por qué? Dice, no hicieron justicia con el huérfano y la viuda. Sus manos están llenas de soborno, de corrupción. Sobej maul bamaim, y dice, bueno, habla de la leche, del vino mezclada con agua que se engañan en el comercio. Kilos que no son de a kilo, etcétera. Exactamente, ¿no? Como dicen por ahí, litros trampas, que no son de a litro. Trampas y todo eso. Y yo no soy el que estoy opinando eso, es muy fuerte hablarlo así. Palabras del profeta. No soy palabras quien, de Dios por medio del exactamente, profeta, ni siquiera del profeta. Porque así dice Hashem, dijo, Sanan Afshi, yo lo odié, dice Hashem. Y Shayahu está diciendo el nombre de Hashem textualmente. Por la carencia de las relaciones o de las buenas relaciones interpersonales. Interpersonales, pero es muy fuerte eso, ¿por qué? Porque está diciendo que tampoco el otro no vale. Si tienes esa conducta. La parte religiosa. No, porque eso la rechazo. No vimos al revés, ¿eh? Vemos en el Talmud que se destaca que uno hizo un mérito, que ayudó a alguien eso, que dice, no quiere decir, vuelvo a repetir, no quiere decir que justifique, sí, correcto. O que se acepte. Correcto, pero le está dando mucho más peso específico, vamos a decir. Exactamente, que dice claramente y de forma contundente, está diciendo ahí el profeta Ishaya, que no tiene ese título religioso el que cuida Increíble. todo eso sin cuidar lo demás. Y como dice irónicamente, no sabemos por qué, dónde comenzó el error o la confusión, le damos más importancia a la parte de la relación con Dios y declinamos completamente, desconocemos en ocasiones a esta parte de las relaciones interpersonales. Una pregunta muy común que yo no acepto esa pregunta. Es irónico. A mí me pregunta muchísima gente, una pregunta muy común, que dicen, oye, pero ¿cómo puede ser que esa persona tan religiosa haga X, estafó, se escapó y hizo todas esas trampas? Pero la pregunta está mal formulada. Llámese la respuesta. Sí, bueno, pero la pregunta está mal formulada. ¿Por qué la llamas? Sí, ¿por qué la llamas tan religiosa? Claro, no es religiosa, al contrario, entonces. Reclama porque no es suficientemente religiosa. Claro. Porque sería muy religiosa, sería íntegra, honesta. No estafaría, respetaría a todos, cumpliría el respeto a los padres. Claro. Mira cómo se perdió. La pregunta debería de ser, ¿por qué esa persona que parece ser o que vemos declara tan ser religiosa no es pero en realidad religiosa? No es esa la religión para Dios, que eso es lo importante de lo que hablamos desde Dejemos el la principio. sociedad, puede tener muchos errores. Para Hashem, estamos hablando de la verdad. ¿Cuál es el parámetro para Hashem? Viene en paquete. Viene en paquete. No las se dos. Puede separar. Y de hecho, se demuestra más el verdadero Irat Shamayim, que es decir, el temor a Dios, el sentimiento auténtico, más en lo que uno tiene intereses. Okay. Y ahí se aguanta. Oye, yo quiero mi dinero, dice Adam Nikar, me quiso, me casó, se es reconocido en la bolsa. Y ahí es donde uno demuestra autenticidad de que esto es incorrecto y se le regreso al otro porque le estaba engañando, le vendí algo, etcétera. Ahí es donde verdaderamente se demuestra la religiosidad, ahora sí, del ser humano. Maravilla. Y es un problema muy grande porque, vuelvo a repetir, no importa, en esas cosas son la ética universal. Es yo donde la más manipulo. Hay que poner atención. Más hay que poner atención. Sí. Sin descuidar la parte, obviamente. Absolutamente. Que no quede, también quiero hacer quedó muy claro el paquete. Espero que a todos ustedes. Y quiero hacer una aclaración muy importante, también para que no se confunda el mensaje. No significa tampoco, como mucha gente cree, que una persona que de verdad se esmera
en llevar la religión, se esmera en superarse y comete errores, entonces la descalificas. Todos tenemos debilidades, somos seres humanos, y no significa que deje de ser religioso cuando uno cometió un error y se enojó y pudo avergonzar a alguien en un momento por enojo y todo eso. Somos seres Estamos humanos, hablando que tenemos una desliz. persona sistemáticamente Tiene un patrón de vida, así ¿no? como lo llamas al que no cuida Shabbat sistemáticamente Claro, y todo, no claro. lo llamas religioso, Claro. el persona que su forma de vida es estafar, es humillar a los demás, es engañar, esa persona no es religiosa, aunque lleve la barba hasta el piso, no Porque tiene nada que ver. sistemáticamente lo Porque hace. es la Ya misma tiene un Torah. estilo de vida así. Exactamente. La misma Torah te dice que esos preceptos, entonces no estás llevando los preceptos de la Claro. Torah. Está muy claro que me refiero, no hay mucho que discutir o cuestionar esto, es obvio. Vuelvo a repetir, que dice, ni fallando una vez Para un lado. hacia Hashem, una persona que cuida y falló, o hacia el prójimo, para eso está la mitzvah de Teshuvah, de Claro. arrepentirse. y O uno no puede una vez, cometer- en ocasiones, No, en ¿no? Nada más ocasiones, no sí, hacerlo sí, sistemáticamente. exactamente, en Somos ocasiones. seres humanos, somos seres débiles. humanos, uno puede fallar y todo, eso es entendible, para eso está Kippur y pedimos perdón a Hashem y le tenemos la mitzvah de Teshuvah y todo eso. Jajam, la plática del día de hoy, haciéndole honor al nombre de nuestro programa, Sin Pelos en la Lengua, me ha dejado completamente claro cuál es la definición de ser religioso y espero que, y estoy seguro, que a toda la audiencia también. Así que se lo agradezco. De verdad, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Okay. Yo me despido Saludos. de ustedes, querido público, recordándoles que en esta mesa se habla sin pelos en la lengua. Muchas gracias.